Muy buenas noches, Dios los bendiga. Los saludo desde Medellín, hoy siendo 25 de noviembre del 2021. En el día de hoy les tengo la parte B del amor de Dios, no tiene envidia. La titulé Celo en lo bueno siempre. Bueno, entonces, ¿qué veremos hoy? Hoy veremos, repaso de la parte A del amor de Dios no tiene envidia. Vamos a ver en dos versículos tanto el lado positivo como el lado negativo. Repasaremos la definición de la envidia y sus sinónimos. 3. ¿Dónde puso Dios a José y cómo Dios ordenó el cuerpo de Cristo? Importante. 4. Veremos 4 claves o antídoto contra la envidia. Quinta, el celo por lo bueno. ¿Sí? ¿Qué es el celo? Vamos a ver 8 cosas en lo que Dios quiere que nosotros procuremos, en lo que es superior en dignidad, valor y que tengamos gran solicitud. Bueno, entonces para arrancar de paso de la parte A. En la introducción vimos algunas claves de investigación bíblicas. Cada porción de las escrituras necesitamos ver a quién está dirigida, sea judío o a gentiles o a la iglesia de Dios. Vimos que todo lo que está escrito antes del día de Pentecostés es para nuestro aprendizaje, pero las 7 epístolas a la iglesia es lo que es directamente para usted y para mí. Está dirigido a nosotros, la iglesia del cuerpo, que es para nuestra aplicación. Bueno, todo lo demás se aplicaría si no contradice las epístolas, pues es en las epístolas en donde vemos la riqueza de lo que Cristo logró por y para nosotros, el cuerpo de Cristo. El libro de Hechos es un libro de transición entre lo antiguo y lo nuevo. Es la iglesia del primer siglo, la misma iglesia nuestra hoy día. Nosotros vimos el conflicto grande que hubo en la iglesia del primer siglo, la iglesia de gracia, por tratar de aplicar algo que ya no estaba vigente, porque lo que Jesucristo logró es muchísimo mayor. En un solo versículo veremos 2 usos de la palabra celo y envidia, donde ese celo es celo mal dirigido, un celo erróneo, algo equivocado, porque al único que seguimos es a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza. Y eso era lo que Pablo, que era el seguidor de Jesucristo, había recibido la revelación de Dios, y eso era lo que Pablo enseñaba, lo que Jesucristo logró al entregar su vida por nosotros. En el siguiente versículo de Gálatas vamos a ver el celo por lo bueno, o sea, la envidia, que es lo malo, y el celo por lo bueno. Ese celo que es bien dirigido, y no lo hacemos porque el líder esté presente, ya lo veremos. Mejor tenemos el cuidado, el esmero en el cumplimiento de un deber, porque lo hacemos para Dios, ¿cierto? Esto es lo positivo del celo correcto. Así que vamos a Gálatas 4, 17 y 18. En 4, 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, de los que hablaban la palabra de Dios, de lo que la revelación de Pablo, que Dios le dio a Pablo. Tienen celo que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Sí? Ahí estaban bien mal. Y lo bueno es en el versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahí fue que saqué yo el título de la enseñanza. Bueno, recordemos que la epístola de los Gálatas es de corrección. Corrige el error doctrinal que se infiltró en la iglesia debido a no adherirse a la sana doctrina dada en Romanos. Cuando la gente se desvía de la doctrina correcta, empieza a practicar el error y después de un tiempo ese error practicado se vuelve doctrina. Vea, el libro de Gálatas corrige el legalismo en cuanto a la ley,
Los creyentes que todavía están celosos por la ley, ellos querían meter a otros creyentes en la ley. No estaban reconociendo todo lo que Cristo había hecho por ellos. Querían volver a vivir nuevamente bajo la ley, mas no en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y estaban poniendo un yugo, una esclavitud a los demás creyentes. En Hechos 21:20, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿no ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Una versión dice son aferrados a la ley. Bueno, vamos a ver repasar la definición de envidia. Es la palabra celó, que es el verbo. Celos es el sustantivo y celote es el adjetivo. Esta palabra en el griego tiene dos significados, el sentido positivo y el sentido negativo. En el buen sentido de la palabra significa ardor, celo por la causa de otro, emulación o estímulo para imitar lo que es superior en dignidad y valor. Se usa también como solicitud, como hervor. A veces uno tiene celo por poseer lo mismo debido a que uno quiere algo que es bueno, que es agradable, que es de provecho para uno. Ahora en el sentido negativo, es celos, amargura, rencor, ser celoso, movido por celos. Esos son los usos en el sentido negativo. Bueno, ya aquí vimos dos ejemplos negativos y uno positivo en Gálatas 4. El diccionario convencional define la palabra envidia: disgusto o pesar del bien ajeno. También lo define en el sentido positivo: cuidado, esmero que se pone en el cumplimiento de un deber. Sinónimos, importantes estos sinónimos: diligencia y emulación. Se habla, por ejemplo, del celo de un buen servidor. Eso es un servidor muy positivo, una persona que tiene cuidado, esmero por cumplir con un deber. Otros sinónimos son entusiasmo, animación, asiduidad. Asiduidad, aplicación constante a una cosa, frecuencia, puntualidad. Bueno, también vimos en Hechos 7:9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bueno, ¿dónde puso Dios a José? La respuesta la podemos ver en Génesis 45:8. No me enviaste acá vosotros, cuando le estaba hablando José a sus hermanos. No me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre. Dios lo puso a él, por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y después él les dice en Génesis 50:20, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, ¿dónde nos puso Dios a nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios, ¿sí? Es el ordenamiento, el orden de Dios lo que nos interesa. Vea, Dios hace una comparación del cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, el cuerpo con el cuerpo humano. Cristo es la cabeza, ¿no? Nosotros somos los miembros. Bueno, en 1 Corintios 12, ustedes pueden leer del 12 al 31, pero les leeré eso unos apartes. En el 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco, ojo al parche con la palabra necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Del 24b al 27. Dios ordenó el cuerpo de Cristo, dando más honor al que le faltaba para que no haya división. Dios nos quiere unidos, Él no quiere nada de división, sino que los miembros todos se preocupen, se interesen, es la palabra, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Bueno, uno sigue leyendo el versículo 28 al 30 y hay una lista de 8 funciones en la iglesia.
Y en el versículo 31 dice, procurad, esa es la palabra celo, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Este versículo tiene una figura y es la figura de transición. Después de hacer una referencia a los dones mejores, Pablo anuncia que va a mostrar algo que es algo más excelente y es el capítulo 13, cuyo tema es el tema que estamos tratando, que es el amor de Dios. Vean, todos necesitamos la función de los otros miembros del cuerpo. Pero mi función en el cuerpo de Cristo no depende de lo que los demás hagan o no. Si ellos no hacen su función, cada uno pues responderá ante Dios, ¿no? Dios siempre está cuidando y cubriendo. Pues Dios estaba con José a pesar de la frialdad y a pesar de las tribulaciones que tuviera, no importa las situaciones. Una nota, como cada uno tiene una función, entonces no hacemos comparaciones. No se puede comparar la mano con el ojo, ¿sí? No tenemos competencia, nadie compite con otros, ni tampoco tenemos el temor de ser reemplazados. Estas cosas podrían ser causa de envidia. Podemos más bien pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, como dice Romanos 12, 3b. Y además todos podemos amar como amó Jesucristo, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5b. Bueno, en 1 Corintios 12, 24b vimos, Dios ordenó el cuerpo. Esa palabra ordenar, porque es importante las palabras que las define la misma Biblia, es sunkeramnumi, denota unión, mezclarse. Unión y mezclarse. Hay dos usos, o sea, la que acabamos de ver, que Dios ordenó el cuerpo, y aquí habla de combinar los miembros del cuerpo humano en una estructura orgánica como ilustración de la unión de todos los creyentes en un cuerpo de la iglesia, un cuerpo de la iglesia. Y el otro uso está en Hebreos 4.2, se traduce a acompañar, o sea que los miembros todos se acompañan. Dios nos quiere junticos, nos quiere que nos acompañemos, que cada uno haga su función. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, Hebreos 4.2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, o sea, mezclada, de fe en los que la oyeron, ¿sí? Fe o creencia es igual a obedecer. Así como la fe depende solo de mí, mi esposo, mis hijos, nadie puede creer por mí, solo yo, ¿sí? Así como la fe depende solo de mí, así mismo la función que yo tenga solo depende de mí. ¿Estoy sujeta a mi cabeza que es Cristo? Cada uno es el que tiene que hacerlo, ¿no? Cada uno somos muy especiales, muy valiosos ante los ojos de Dios. Cada uno tenemos una función específica, no necesitamos, de ahí que nadie ha de tener envidia. Lo que él hace el ojo no lo puede hacer la mano. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Pueden verlo en 1 Corintios 12, 18. Dios siempre espera que nos interesemos genuinamente cada uno por el otro y por todos. Vea, soy feliz por el éxito del otro. Esto es unidad, ¿cierto? Tenemos una familia que cuidar. Si hago mi responsabilidad, entonces voy a poder ayudar a otro. No es que yo suelto mi responsabilidad y me pongo a ayudar a todo el mundo, no. Precisamente la palabra de Dios me muestra el cómo. Así que podemos disfrutar de crecer todos juntos. Vea, tú eres único, tú eres especial, nadie puede hacer tu función. Eres capaz. Dios nos dignificó al darnos Espíritu Santo y su amor. Bueno, Gálatas 4:18, como vimos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Así que vimos el antídoto ante la envidia, las llamaré claves, las claves. Entonces, el antídoto o clave. En Gálatas 5:16 al 18, tenemos varias claves. Andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo
Esa es la palabra epitumeo. Ahorita vamos para allá más adelantico. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O ando por el espíritu o ando por la carne, pero uno es contraria a la otra. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ahí está. O sea, ese es el espíritu en manifestación. No estáis bajo la ley. Es alimentar lo espiritual y debilitar lo que es lo que la carne ofrece, porque la carne, los 5 sentidos, es lo que nos saca de curso. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Bueno, en Gálatas 5, del 19 al 24, pues ahí hay una lista de 18 características, una lista negra de 18 características. Es terrible esa lista. Bueno, y son llamadas las obras de la carne, ¿sí? Y ahí uno puede ver pleitos, celos, el que estamos mirando, envidias, y ese es fonos, o sea que estas envidias son negativas siempre, las que estamos hablando es negativa y positiva. Las obras de la carne, pleitos, celos, envidias, iras, divisiones, etcétera. Versus, esas son las obras de la carne, versus el fruto del espíritu. Bueno, y para andar por el espíritu necesitamos entender la nueva manifestación del espíritu. ¡Qué belleza! Uno va a 1 Corintios 12, del 7 al 10, y ahí uno las ve, están enumeradas. Así que para tener las obras de la carne, los frutos del espíritu, yo necesito manifestar Espíritu Santo, esas 9. Por aquello de causa y efecto, ¿cierto? Y 1 Corintios 12 y 14 habla de las manifestaciones del Espíritu en la iglesia, y el capítulo 13, 12, 13 y 14, las dos hablan de las manifestaciones y la 13 habla del amor de Dios en la mente renovada de manifestación. Así que se ha de leer todo como un conjunto. Pues Dios no quiere que ignoremos los asuntos espirituales. Pues nuestra competencia es espiritual y es en Cristo que somos más que vencedores. En el versículo 24, pero los que son de Cristo, es en Cristo que somos más que vencedores. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa palabra deseos es concupiscencia. Ahorita hablamos de eso. Así que la clave número 1 es andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ojo, tanto el amor de Dios como el Espíritu hay que cuidarlo. Como dice Mateo 24:12, el amor se enfriará por no practicar la luz de la verdad. Dice ahí, y por haberse multiplicado la maldad, esa palabra maldad es anomia, sin ley, rechazo la voluntad de Dios y la sustitución por la voluntad propia. No, esa es la maldad, cuando cada uno hace lo que se le antoja, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que hay que cuidarlo, porque entre más me sujeto a mi cabeza, que es Cristo, estoy obedeciendo, estoy creyendo. Entonces, ese amor no se me va a apagar. Respecto al Espíritu Santo, hay que avivarlo, hay que encender el fuego del don de Dios en uno, 2 Timoteo 1:6. Y es hablando en lenguas, que es la manifestación básica. Si yo quiero las 8 restantes, yo necesito ser muy pilas con el hablar en lenguas. Hay una versión que dice avivar la llama del don que recibiste. Esto sería una buena administración de lo recibido, pues para mantener fruto a nuestra cuenta, para que probemos por el uso que sí funciona. Esto se hace todos los días. Vea, tenemos la ley del amor de Dios en Cristo Jesús. En la parte A del amor no tiene envidia, vimos lo que le pasó a José. Se resume en Hechos 7, 9 y 10. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vea, la envidia no dejó que los hermanos, esa envidia que ellos le tenían a José, no les permitió escuchar, ¿sí?
Pero José estaba bien conectado con el de arriba, él cuidó su corazón. La segunda es no importa cómo es no importa cómo es nuestro alrededor, ¿sí? Esas son dos cosas que quiero que veamos, ¿no? Si el mundo entero está en contra de uno, lo que importa es que uno está bien conectado con el de arriba para uno escuchar su voz, ¿sí? Así que no importan las situaciones, las circunstancias cambian cuando uno está bien conectado con Dios y Dios le muestra exactamente cómo seguir adelante. ¿Mm? Cuando estoy bien conectado con Dios es porque estoy haciendo que la palabra reine en mi corazón, para entonces tener éxito seguro, ¿cierto? Vamos a Santiago 1:25. Ahí dice, mas el que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, es mirar, no quitar los ojos de Dios y además hacer lo que Dios dice. Y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será prosperado en lo que hace, ¿sí? Creencia o fe es igual a obedecer y es igual a ser prosperado. En las manos de cada uno está. Porque mire la situación de José, ¿no? Bueno, así que resumiendo, la clave número 2 es mirar atentamente y perseverar en la palabra de Dios. En 2 Corintios 3, 2:18 vemos la comparación entre el nuevo pacto, el del Espíritu, con el antiguo pacto, la ley que le fue dada a Moisés. Vemos la necesidad que el hombre tiene de convertirse al Señor, que renazca el Espíritu Santo para que pueda renovar la mente y pueda ver la gloria del Señor, que es Cristo en nosotros. Eso es lo que miramos, no miramos nuestros defectos o las deficiencias. Miramos es el Cristo que hay en nosotros y el Cristo que hay en nuestros hermanos. Vea, la libertad conlleva la responsabilidad de educarse para saber cuál es la mejor opción y entonces tomarla. No es tomar cualquier opción, sino la mejor, la que Dios dice. En 1 Pedro 2, 1, 3, esta es la tercera clave. Desechando, despójese, pues de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidia, de todas las detracciones. La detracción es difamación o desacreditar. Entonces, lo primero es despojarse uno de la basura. Y después desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para entereza, para vigor, para plenitud. Si es que habéis gustado la venida del Señor, si es que habéis probado, si es que habéis comido esa bendición tan grande que Dios nos da todo el tiempo. Así que saquemos la basura y pongamos en nuestros corazones lo que provee libertad. Esa es la clave número 3, ¿sí? Bueno, en Santiago 3, del 15 al 18 y el capítulo 4 del 1 al 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí está la palabra, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, en contraposición, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin parcialidad ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4 del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Esa palabra pasiones es placeres, los cuales combaten en vuestros miembros, ¿sí? En los asuntos carnales, son puros asuntos carnales. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ardéis de envidia, eso es lo que hace la envidia, coge tanta fuerza que lleva a la gente a matar. Arde, lo quema. Y no podéis alcanzar, desde envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, o pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa palabra es deleites, son placeres. Ya vimos pasiones, que es lo mismo, placeres.
Así que la clave cuarta, evidenciamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Padre, ¿sí? Dios es sabio, ¿sí? Y queremos es asegurarnos de no caer en la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? La que acabamos de ver en Santiago. El hilo rojo en el libro de Santiago, el Señor Jesucristo es la ley real, está dirigida a los judíos renacidos, celosos por la ley. Muestra la superioridad de los valores espirituales tan comúnmente incumplidos. Vea lo que se habla allá, para resumirlo. Habla de dos clases de fe, habla de dos clases de sabiduría, habla de dos clases de tentaciones, de dos clases de confianza, de dos clases de yo. Ponen el bien y el mal juntos, ¿sí? El bien, teniendo en la mente a los creyentes fieles que son ejemplos de santidad en las pruebas y vicisitudes. La palabra vicisitudes son alternancia de acontecimientos favorables y adversos. Así que el bien es teniendo en mente a los creyentes fieles que son ejemplo y a esto anima. Y el mal, a los carnales y egoístas, los censura. Bueno, ¿qué es la palabra pasión? Deleites. Es la palabra edoné. Tiene 5 usos. Se usa como placer, deleite, pasión, delicia. Según la concordancia Stone, deleite sensual por implicación deseo. Según el diccionario Vine, se usa de la gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos. Se relaciona con estar contento. Se traduce placeres en Lucas 8:14. Allá el tema es de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador son 4 tipos de terreno donde cae la semilla de la palabra y su respuesta. En el 8:14, Lucas 8:14. La semilla que cayó junto al camino. Bueno, les cuento los cuatro terrenos. La semilla que cayó junto al camino, la que cayó sobre la piedra, la que cayó sobre los espinos, que es el tema que estamos viendo, y la que cayó en buena tierra. Esas son las dos últimas las que les leeré. En Lucas 8:14-15, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué son ahogados? 1, por los afanes. 2, por las riquezas. 3, por los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Versículo 15, ahí está donde queremos estar nosotros siempre. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todo el tiempo estamos dando fruto. Ese retener es sujetarse, mantenerse firme. Ahorita vamos a ver esa palabra bellísima. La parábola del sembrador se encuentra también en Mateo 13 y en Marcos 4. Y tratándose de la semilla que cayó entre espino, agrega en Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño, las riquezas y la cuarta, aquí añade una cuarta, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa en el individuo, porque pues, la palabra de Dios es viva y eficaz y será prosperada en aquel que la cree, ¿cierto? Codicia es la palabra epitumía, epitumeo, epitumetes. Ahí está el verbo, el sustantivo, el adjetivo. En total son 55 usos. Concupiscencia, deseo, concupiscencia, yo nunca había escuchado esa palabra, solo aquí en la Biblia. Concupiscencia, deseos, pasiones, anhelos, ansiar. Por ejemplo, epitumeo, la composición de la palabra epitumeo. Epi es sobre, ¿sí? O sea, usado intensamente. Y tumos es pasión. Tanto si es de cosas buenas como malas. De ahí anhelar, ansiar, codiciar. Se usa con el significado de codiciar perversamente en Hechos 20:33 y también en 1 Timoteo 6 del 9 al 10, que es el que les voy a leer y luego les leo otro. Los que quieren enriquecerse en
caen en tentación y lazo y en muchas codicias, ahí está la palabra codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Vea cómo se extravía la gente, deja que la palabra se ahogue por la codicia, por la concupiscencia. También vemos el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vea el mal tan grave que hace todas estas cosas feas. En Romanos 7:7 ven también ese uso de codicia, en el 13:9, en 1 Corintios 10:6, en Santiago 4:2, que es el que hemos estado viendo. Y todo eso es de codiciar dineros y bienes. También se habla de codiciar a una mujer en Mateo 5:28. Bueno, hay muchas cosas, pero más bien veamos el paso a paso de cómo un creyente le puede, sin darse cuenta, caer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia codicia, pasión, deseo, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que les voy a definir la palabra concupiscencia. Es apetito desmedido de los bienes materiales, de los placeres carnales. El doctor Wilbur decía que la concupiscencia va más allá de la necesidad. Bueno, que cuando se habla de los deseos, de las pasiones, y entonces, ¿qué de mis metas? ¿Qué de mis sueños? ¿Qué de mis proyectos? Bueno, para Dios son muy importantes nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Pero ¿cuál es el orden de Dios? Por ejemplo, les voy a mostrar dos. En Salmos 37:4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El otro ejemplo está en Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra. Usted sube y sube y sube y nunca termina eso. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. ¿Sí ven? Queremos lo mejor, no queremos cualquier opción o una buena, no. El Hijo de Dios, para el Hijo de Dios es lo mejor, ¿sí? Entonces no busquemos a Dios para que venga a Dios, póngame un visto bueno a estas metas, estos proyectos. Más bien preguntémosle, Padre, ¿cuál es el plan que tienes para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Sí? Porque Dios dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, ¿sí? Siempre. Bueno, resumiendo, entonces la clave número 1, andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La número 2, mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, ¿sí? Es practicando la palabra, la que nos trae libertad, ¿cierto? La tercera es despojarnos o desechar toda la basura y desear como la leche espiritual no adulterada. Y la cuarta clave es evidenciar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Es primeramente pura, imagínense, pues para asegurarnos de no caer en la terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Como la Biblia nos enseña lo que causa la envidia, lo negativo, pues hay que estar alerta, ¿sí? Para eso Dios nos alerta. Él también nos enseña lo positivo, para tener ese estímulo a imitar lo que es superior en dignidad y valor. Entonces conozcamos bien qué quiere decir el amor de Dios no tiene envidia. Así que vamos a ver el celo por lo bueno siempre. Ahora sí, celo negativo o envidia. Bueno, ya vimos las definiciones. En Romanos 10:2 vemos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia es epignosis, es el conocimiento exacto y pleno, ¿sí?
si no tienen conocimiento exacto y pleno de Dios, pues ese es un celo mal dirigido. Entonces, para tener un celo correcto, tiene que ser con conocimiento exacto y pleno de Dios, ¿sí? Bueno, en 1 Corintios 3 al 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ahí está la palabra, celo negativo, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Sí, porque nosotros no seguimos seres humanos, el único que seguimos a nuestra cabeza que es Cristo. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Él no quería que lo siguieran a él quería que siguieran la doctrina que Dios le dio de revelación, que era Cristo en nosotros. Cuando se observan cosas como estas en la iglesia es porque ha desaparecido el amor de Dios. Eso sí es sencillo, porque el amor de Dios no tiene envidia, no tiene cosas negativas como todas las que hemos mirado. Veamos ahora el lado positivo en cuanto a tener celo. ¿En qué cosas Dios quiere que seamos celosos? Bueno, ya para repasar 1 Corintios 12:31, procurad, ahí está el celo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Cada creyente debería encontrar su función dentro del cuerpo de Cristo y trabajar con lo mejor de su habilidad, con el amor de Dios en esa categoría, pues cada uno tiene una función, pues ahí puede sollarse, diría yo. Y cada uno tiene ciertas habilidades que los otros no tienen. En la mano no tiene la habilidad del ojo. Si nosotros todos juntamos nuestras habilidades, podríamos producir grandes cosas para la gloria de Dios. Podríamos, pues Él nos exhorta, ¿cierto? Él nos exhorta, Él nos anima, Él nos dice, procuren lo mejor, los dones mejores, ¿sí? Que tengamos estímulo para imitar lo que es superior en dignidad y valor, como las habilidades espirituales, y estas son las que más, estas habilidades, ahí diciendo, procurar los dones mejores, es lo que se necesita en esa situación en particular, ese es el mejor. Así que el amor a agape es el camino más excelente. No solo se requiere un conocimiento exacto, sino el entusiasmo, el fervor, el celo por los hombres y mujeres que puedan crecer y conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Bueno, uno puede preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Bueno, al menos uno sabe que puede amar con el amor agape. Y teniendo el Espíritu Santo en manifestación, o sea, la guía de Dios, daremos en el blanco. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es una advertencia. Sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es un servicio de dulos, de un esclavo marcado. Eso requiere un proceso para llegar allá, ¿cierto? La C. ¿Qué cosa quiere Dios que yo procure, que tú procures, que tú tengas celo? En 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones o asuntos espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿sí? Así que la palabra de Dios nos exhorta a que seamos celosos por los asuntos espirituales. La D, 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, anheláis es la palabra celotes, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Procure abundar, o sea, nos repite anhelar asuntos espirituales, pero abunde, o sea, no nos quedemos ahí en la primaria, vayamos a hacer especialización. Debemos ser celosos por los asuntos del espíritu, la operación de las manifestaciones, procurar abundar en ellos y el propósito es la edificación de la iglesia. La E,
En 1 Corintios 14:39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, Dios quiere que procuremos profetizar, porque así la iglesia recibe edificación. La F, 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vea, ¿de qué está hablando ahí? Su contexto son sobre las ofrendas, sobre el dar, ¿sí? Y yo en YouTube subí el estudio de aquí de 2 Corintios 9 y lo titulé Más dichoso es dar que recibir. Tiene parte A y parte B. Esto es un buen celo, un celo correcto, un celo apropiado. Estimular la mayoría. Es interesante porque nosotros queremos recibir, ¿cierto? Y está en nuestras manos. Si sembramos generosamente, generosamente segaremos. Si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Bueno, aquellos de nosotros que nos atrevemos a creer la palabra de Dios, deberíamos empezar a hacerlo con todo fervor. Las ofrendas, con todo celo, con todo anhelo. Eso va a estimular a otras personas a hacerlo. Y es lo mismo con el servicio. Bueno, la F, tenemos el celo, así que en resumidas, tenemos el celo por ofrendar, por dar para el movimiento de la palabra. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de un creyente de un tremendo fervor por la gente de Dios. Se llamaba Epafras. En Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Vea la característica, un dulos. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Él oraba por 3 cosas, ya voy para allá, pero siempre rogando encarecidamente. Esa es la palabra, esa rogando encarecidamente es la palabra agonizomai, esforzarse para lograr algo, ¿sí? Y ese era el esfuerzo de él. Lo que más él quería era orar por los hermanos en Cristo para 3 cosas. Para que estéis firmes, perfectos y completos. Son 3 palabras diferentes. Firmes es la palabra istemi. Es estar en pie, es quedarse, permanecer. Uno puede ver el uso en Romanos 5:2. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? No nos volvemos a la ley, estamos firmes es en la gracia. La palabra perfecto es la palabra teleio, es maduros en amar, es misericordioso, como nuestro Padre Celestial. Ustedes pueden verlo en Mateo 5 o 5:48. Y completos. Bueno, ¿cómo estamos completos? Yo pensé que estábamos completamente completos. Sin embargo, es la palabra plero, o sea que es en la mente, ¿sí? Espiritualmente estamos completos, pero en la mente, llenos a capacidad. Vea, Dios nos ha dado toda la capacidad, pero soy yo la que decido si crecer en capacidad o no. ¿Se acuerdan de los talentos al 1, al que le dieron 2 y al que le dieron 5? Ahí dice según su capacidad. En mis manos está desarrollar más capacidad, dependiendo de la fidelidad a la buena administración. ¿Cómo estoy administrando mi vida y todos los regalos que Dios me ha dado? Y bueno, entonces, ¿qué Epafras qué hacía? Orando, rogándose encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque en Él, ¿sí? Doy testimonio en él, en Epafras. Doy testimonio de que tiene gran solicitud, esa es la palabra celos, por vosotros. Vean, en el griego, en el interlineal dice, él tiene mucha preocupación por vosotros y por los que están en la Odisea y en los que están en Hierápolis y Hierápolis. Necesitamos orar los unos por los otros cada día. Tener ese celo correcto, ese celo positivo conforme a la palabra de Dios. Epafras era un hombre que estaba andando en el amor de Dios. Estaba andando sin envidia. ¡Qué bendición! ¡Es libre! ¡Qué chévere! Bueno, otra en que tener solicitud. Tener gran solicitud, celo por la familia de Dios,
estoy resumiendo ahí. El celo, el esfuerzo de orar para que los creyentes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, ¿no? Por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿sí? Nosotros como pueblo de Dios que hemos sido redimidos por Cristo y hemos sido santificados y purificados, deberíamos ser celosos de buenas obras, ¿sí? Las buenas obras que hizo Jesucristo y aún mayores, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Bueno, entonces resumiendo, ¿en qué quiere Dios que tengamos celo? Es celo con conocimiento pleno de Dios. Es procurar los dones mejores, o sea, el don que más se necesita en una situación en particular. Es seguir el amor y procurar los asuntos espirituales, ¿sí? Es procurar, es profetizar, procurar el profetizar y no impidir el hablar en lenguas. Es tener celo por ofrendar, por dar para el movimiento de la palabra. Es tener solicitud de esfuerzo por orar para que los creyentes estén firmes, perfectos y completos. Y para último es ser celoso en buenas obras. En Romanos 13:14, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. ¿Verdad? Dios no quiere que andemos en envidia. Dios nos ha dado de su amor para que tengamos que vivir libres de la envidia. Por eso es parte de la liberación, eso es parte de la liberación de Dios en nuestras vidas. Pues nos dio de su amor para no vivir en amarguras, en recelos, sino que podamos vivir y mover la grandeza del amor de Dios. Y dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, etcétera, sino, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En el griego dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y de la carne, la prudencia, no satisfagáis para sus concupiscencias. La versión Nuevo Mundo. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los que traen esas contiendas, esas amarguras, esos celos, esas envidias, pasiones, deseos, deleites, todas esas cosas que son obras de la carne, pero nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo. Vean, los derechos, privilegios, habilidades nos las dio Dios a toda la familia de Dios, a cada uno de nosotros por igual, ¿sí? Lo que hagamos con ello es la responsabilidad de cada uno en particular, según la actividad propia de cada miembro. Miren, yo vi una película sobre el músico Mozart, titulado Amadeus. Ahí muestran cómo otro músico que era compositor de la nobleza, llamado Antonio Salieri, sufrió toda su vida por la envidia que le tenía al joven Wolfgang Amadeus Mozart. Esto le pasa a los incrédulos, pero no debería pasarle a los creyentes, porque los que creemos y andamos en la sabiduría de lo alto, andamos en el amor agape, donde no hay envidia, porque nos edificamos cada día, no seguimos a hombres, solo a nuestra cabeza Cristo. Así que para terminar, Efesios 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios los bendiga.